Radio TPC, la voz de los sin voz, presenta su programa Venezuela sin mordaza, con la conducción de Alejandra López. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos sean todos a su programa Venezuela sin mordaza, el cual llega a ustedes gracias a Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. En los controles, Alicia Valle, quien tiene el inmenso honor de hablarles, Alejandra López. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, aprovecho para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a buscar el icono de Skype, hacen clic allí y se les abre una ventanita que les pide autorización para llevarlos a la aplicación. Una vez allí, esto solamente nos escriben su pregunta y nosotros la leemos al aire. Bueno, ya sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de la noche de hoy, el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina. Buenas noches, vicealmirante, bienvenido. Buenas noches, Alejandra, y los escucho y la audiencia, así como Alicia Valle, esta noche para conversar con ustedes sobre una visión diferente o particular sobre el caso de Venezuela y posibles aproximaciones a una etapa diferente en la lucha contra el totalitarismo. Eh, Me complace esta invitación, te da tiempo que estaba fuera de los canales, pero no importa, a cualquier hora y en qué momento estamos disponibles y podemos listos para hablar. Gracias nuevamente por la invitación. No, claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, ya usted sabe perfectamente que los micrófonos de Radio TPC están a su completa disposición para cuando usted así lo considere conveniente. Vicealmirante, me gustaría que nos comente sobre este movimiento Un Nuevo Orden. Uno, ¿cómo nace? ¿Quiénes lo lideran? ¿Y cuáles son los principios que fundamentan a uno? Sí, gracias. Esta es una buena oportunidad para expresar lo siguiente. Desde hace más o menos 6 años en Venezuela, el doctor Franceschi, mi persona y un grupo reducido pero importante de militares, conversábamos de una manera clandestina, para decir la palabra, tratando de buscar el punto de equilibrio y el punto donde los militares, la Fuerza Armada se identificara con el problema nacional y que comenzase a difundir internamente los problemas que era el gobierno del presidente fallecido y de este gobierno que era un proyecto castrista. En la Fuerza Armada hay una gran limitación de información, le tenían prohibido ver las televisoras que eran abiertas, en este caso Globovisión, Radio Caracas Televisión, etcétera. La prensa escrita, la prensa vía internet, le prohibieron usar los teléfonos Android o los teléfonos inteligentes, le revisaban los computadores, le quitaron las armas a todos, le prohibieron las reuniones en grupo en las unidades militares. O sea, una serie de procedimientos para ir desvirtuando y desarticulando a los militares y lo lograron, lo lograron. Bueno, en esas reuniones comenzamos a hablar y se comenzó a hablar de un movimiento uno, uno, con un nombre corto. No, uno significa primero, número uno, lo primero, lo más importante. Era una simbología que estábamos y nació del seno militar. Después que salimos seguimos hablando con ellos y bueno, tuvimos que salir del país por las mismas circunstancias que rodean a la problemática política en Venezuela, y desde aquí comenzamos a avanzar en esa dirección. Al principio nos fue difícil porque estábamos desubicados en la zona, no teníamos facilidades para comunicarnos, no teníamos residencia fija, no teníamos personas que nos apoyaran aquí. Ya hemos conseguido personas que nos apoyen, ya tenemos más o menos un grupo de personas que están orientadas a esta misma idea, y decidimos hace 3 días lanzar el movimiento cívico-militar 1. Es un movimiento que busca
que las Fuerzas Armadas se sientan respaldadas, que el ciudadano crea en las Fuerzas Armadas, esas que están ahí, que muchos odian y muchos critican con cierta, con cierta razón. Pero es lo que tenemos y es lo que hay. Y el proyecto político ha avanzado de tal manera que ha destruido institucionalmente el país, ha destruido y aplastado las organizaciones políticas. El ciudadano se ha ido alejando del hecho electoral. Ya la elección no es una solución. Las misiones fracasaron. Muchos de los chavistas saben que es un espejismo lo que tienen por... Muchas de las personas que creyeron en el proyecto chavista saben que es un espejismo que hay en progreso, que está fracasando porque fracasa por dos razones. Una, el fallecimiento del único líder que tenían ellos, y mejor dicho, el único líder político en Venezuela, que era Hugo Chávez. Y después la mala administración de las finanzas del Estado, el abuso de la industria petrolera, la destruyeron, ya los retornos petroleros son mínimos, exiguos, no tienen capacidad para mantenerse, estamos importando gasolina, estamos importando petróleo, tenemos problemas con la Citgo, tenemos problemas de flujo de caja en el gobierno, un presupuesto inflado, engañado, que nos ha llevado a la hiperinflación. Entonces, con toda esa cantidad de cosas, creemos que la única vía posible dentro del marco democrático, mejor dicho, dentro del marco constitucional, es una participación abierta y directa de la Fuerza Armada, donde el pueblo apoye. O sea, la ecuación diferente. Que salgan la Fuerza Armada o que desconozcan al presidente, porque la Constitución no es solamente que han violado el 350 y que no se ha cumplido el 333 y que el 328 de la Fuerza Armada no sea respetado, que si el presidente ha hecho lo que le da la gana, que no hay separación de poderes, que no hay democracia, que no hay Estado de Derecho, todo eso conforma, no hay soberanía, tenemos una colonización cubana y tenemos militares y civiles de otros países en el territorio abusando de los venezolanos, abusando de nuestra riqueza. Ya somos un país pobre, tan pobre como Haití y tan pobre como otros países de América Latina. No es porque quiera hablar más de esos países, sino que nosotros teníamos favorablemente una capacidad productiva de petróleo, estaba en el mercado mundial, se había hecho un buen negocio petrolero, era una experiencia importante en el país, teníamos retornos importantes y ahora eso se perdió. Aparte de que la capacidad disminuyó. Entonces, ha disminuido. Entonces, ese movimiento busca eso, la integración civil-militar como solución a una crisis que se va a presentar inexorablemente, por lo mismo que le estoy diciendo. Además de eso hay hambre, inseguridad, no hay medicinas, eh, no hay seguridad pública, no hay seguridad ciudadana, no hay seguridad de defensa, hay pandemias en el país que han azotado a algunas regiones drásticamente, no hay seguridad, no hay producto, tú puedes tener mucho dinero en el bolsillo, pero no puedes comprar nada porque no hay en los anaqueles de los automercados o los sitios donde venden los alimentos o los mercados, no se consiguen los productos, no se consiguen las medicinas. Entonces, ¿de qué vale que tú que tengas dinero en el bolsillo si no puedes tener una calidad de vida que te permita mantenerte en tu estatus social, independientemente que sea alto o bajo? Si tú trabajas y produces, tú tienes derecho a tener un ingreso y ese ingreso te da una calidad de vida, porque tú te preparaste, estudiaste y el Estado te dio la oportunidad. Eh, Esa ecuación de la calidad de vida socialmente hablando desde el Estado en Venezuela se rompió, no existe más. Y, y eso nos lleva a una situación de inestabilidad, de recalentamiento social, de rabia, de odio, de molestia, que en cualquier momento eso va a ser crisis. Y esa crisis política nos obliga a tener un control interno con la única institución que puede darlo, que la única institución que puede darlo, que es una Fuerza Armada. Las policías están desarticuladas y no funcionan organizadamente. Los partidos políticos están aplastados y son minorías actualmente en el país. Los líderes políticos han perdido credibilidad. Uno está preso
el otro está en confrontación con el que está preso, hay una señora llamada María Corina que está por ahí dando vueltas, está el Ledesma también que lo quiere meter preso, los demás partidos están muy decaídos, la Mesa de la Unidad que era donde se concentraba la oposición de partidos para la dirección política de la oposición prácticamente está anulada, hay demasiados desencuentros internos ahí, no se ponen de acuerdo, hay corrientes ideológicas contrapuestas, hay intereses personales, intereses grupales, intereses económicos, y resulta que en ese escenario queda el ciudadano solo, queda la Iglesia Católica y las comunidades cristianas y quedan las Fuerzas Armadas. Entonces, de esas instituciones que le acaban de nombrar, la única que puede aportar y ayudar es la institución militar. Claro, hay un temor como ocurrió en otros países de América Latina. No quiero nombrar a Chile porque yo tengo otro concepto del problema chileno. Yo creo que el problema chileno era necesario la Exactamente. presencia. ¿Ah? Sí, sí, exactamente. Era necesaria la presencia de Pinochet por lo que está ocurriendo en Venezuela. O sea, ellos evitaron lo que ocurre en el país. Y aquí estamos demandando la presencia militar y en Chile la rechazaban. Pero era el mismo proyecto, era la misma intención. Lo que pasa es que ya se consiguieron con una pared institucional fortalecida por el liderazgo militar y aquí no hubo ese liderazgo militar porque ese liderazgo capituló frente a los conspiradores y capituló frente a los intereses de poder de la Cuarta República, porque Alcalá Andrés Pérez no lo tumba el golpe militar del 92 de Chávez, el cuartelazo, lo tumba los partidos políticos, los empresarios, y el Tribunal Supremo, y el fiscal de la República, una acción judicial para sacarlo del poder. Lo sacan del poder y fíjense dónde quedamos. Llegó Caldera y puso la torta, definitivamente, económica y políticamente. Entonces resulta que lo que ocurrió en Chile es otra cosa, y hay que analizarlo en la justa dimensión. Pero bueno, voy a la parte de Venezuela. Entonces, eh, nosotros aquí analizando y conversando más que todo con personas de allá del país, porque aquí no estamos conversando mucho porque no conseguimos la identificación de objetivos. Aquí hay otros intereses totalmente diferentes a los que están en Venezuela y diferentes a los que tenemos nosotros. Entonces, nosotros estamos trabajando aislados relativamente para poder proyectar este movimiento cívico-militar, un movimiento social, cívico-militar de ciudadanos por la libertad de recuperar a Venezuela. Porque Venezuela perdió su identidad. Nosotros perdimos la identidad. Ujú. Perdimos la independencia, la libertad, mejor dicho. Bueno, también la independencia, porque estamos penetrados y colonizados por fuerzas militares y civiles extranjeras. Perdimos la república, el concepto republicano que se monta o cabalga sobre el hombre, sobre el ciudadano, lo perdimos. Perdimos el aspecto democrático y constitucional. Aquí no se respeta la constitución. Aquí no hay separación de poder. Aparte de eso, la constitución sirve para lo que sirve para que ellos les dé la gana y para que la oposición la cumpla. Pero ellos no la cumplen. Después, perdimos la seguridad. No hay seguridad, que es una obligación natural del Estado. Perdimos la autoridad, la fuerza y el poder del Estado. ¿Por qué lo perdimos? Fíjese lo que ocurrió con los grupos paramilitares que se enfrentaron en armas de combate con la Policía Nacional, la Fuerza Pública, mataron a tres de la Fuerza Pública, murieron 5 de ellos y el gobierno destituye al ministro del Interior. Eso es una locura, eso no lo entiende nadie. Entonces, destituir al ministro del Interior, que sea bueno o sea malo, es el ministro y a quien le corresponde la seguridad interna del país, de los venezolanos, seguridad pública y seguridad ciudadana y seguridad para contra calamidades públicas, defensa civil. Ujú. Entonces resulta que todas esas cosas se perdieron y el ciudadano está inerme y no reacciona y no puede reaccionar solo y tampoco es dirigido ni organizado. Entonces nosotros estamos en un círculo vicioso donde el gobierno sigue haciendo lo que le da la gana, la sociedad cada vez se fragmenta más y una sociedad fragmentada, que es un término político, significa que no se puede articular, no puede movilizarse, no se puede organizar.
no puede defender valores y principios democráticos porque está más bien sobreviviendo, defendiéndose de las amenazas del gobierno, la impunidad desde el poder. Entonces, esta sociedad venezolana le cuesta organizarse. Entonces necesitamos demasiada fuerza para hacerlo y el tiempo es muy corto porque no podemos seguir aguantando esto. Ese es el análisis nuestro. Nosotros no podemos seguir aguantando lo que está ocurriendo. Y esa es básicamente la pregunta que usted me hace del movimiento uno. Eh, Éramos el doctor Franceschi y mi persona, con otras personas que se han mantenido por ahora en el anonimato porque no quieren sufrir amenazas en el país y tampoco quieren ser atacados por los grupos de interés del gobierno y de la oposición. Pero ya prácticamente se está incorporando el, el- el señor Carlos Ortega, que era el presidente de la CTV en Venezuela, un hombre muy valioso, valiente, trabajador, políticamente activo. Ahora está en el exilio. Es el único político que se ha fugado de las cárceles del régimen Ujú. para no bajarle la cabeza ni pedirle clemencia. Eso constituye un valor fundamental, no solamente para los venezolanos, sino para la fuerza sindical que actualmente está siendo aplastada por el gobierno. Y este señor, con su fuerza y con su liderazgo, es capaz, y estamos seguros que va a ser capaz, de inyectarle energía al movimiento sindical venezolano, que es importante como reivindicación social, es importante para la defensa de la transición que obligatoriamente a nosotros nos va a tocar llevar adelante. En cualquier momento tendremos que ir a una transición. Y por eso es que estamos Efectivamente. buscando, y por eso es que estamos buscando, bueno, buscando no, estamos seleccionando y hablando con personas, a veces aceptan, de credibilidad pública, que tengan prestigio en su área de desempeño, que tengan conocimiento de la vida política, que tengan conocimiento, el equipo financiero, que lo estamos también trabajando. Y, en fin, hay un alto prelado venezolano que está dispuesto a incorporarse, inclusive salir del área de la Iglesia Católica y meterse directamente a la transición política en el país para ayudar. Entonces, hay muchas personas que son simpatizantes de este proyecto y yo particularmente y el doctor Franceschi, ambos, tenemos confianza en que por aquí la cosa puede puede sonar el clarín en breve tiempo. Vicealmirante, este grupo de personas que se encuentran en el anonimato, ¿están dentro del país? Sí, la mayoría está dentro del país, porque la mayoría son civiles y otros son militares. La Entiendo. mayoría están, lo que pasa es que nosotros habíamos hablado con ellos, veníamos hablando, tratando de articular algo, no golpe de Estado. Nosotros no estamos hablando de golpe de Estado ni violencia, nunca. Nosotros estamos hablando que la Constitución tiene que ser recuperada, porque fue violada toda. Y cuando eso ocurre, tanto el ciudadano a pie como la Fuerza Armada que le corresponde la defensa de las instituciones tienen que activarse. Y hasta ahora se ha activado el ciudadano, parcial o casi totalmente en los primeros años. Y ahora le corresponde a la Fuerza Armada, no es que le corresponda por turno, sino que tiene que estar preparada para lo que viene porque no sabemos qué va a venir. Si nosotros no nos preparamos para enfrentar, yo no quiero decir enfrentar porque no es una lucha, para conocer y manejar lo más, eh, lo más eficiente posible, que nos evite llegar a un caos, que nos imponga sacar de inmediato a los cubanos de Venezuela, que nos imponga cómo recuperar la seguridad ciudadana y las primeras necesidades del hombre y la mujer libre en el país, que es seguridad, comida, asistencia médica, tiene que ser respaldado por los militares, porque una transición política, eh, adelante van, o sea, como vanguardia van los ciudadanos, el factor político de transición y en el caso venezolano, por necesidad imperiosa, tienen que ir los militares, tienen que ir. El país va a quedar demasiado desarticulado, con terroristas armados en todo el territorio, impunes, preparados, y esa gente, esas personas
fuera de la ley, tendrán que ser enfrentadas primero por la ley y después por la fuerza pública, que en este caso integrarán a los militares. Efectivamente, en el manifiesto de UNO dicen que vista a la crisis que atraviesa Venezuela, solo queda desde la Fuerza Armada, que desde la Fuerza Armada insurja un sector que esperan sea mayoritario para imponer una solución de facto. ¿Qué tan grande es ese sector militar, esa reserva moral dentro de la Fuerza Armada dispuesta a cumplir con esto? Eh, bueno, el sector militar está muy disminuido con respecto a lo que era antiguamente la Fuerza Armada venezolana. Está muy disminuido en cuanto a capacidad, liderazgo, organización, estructura, valores democráticos, valores profesionales, ética profesional. Está muy disminuido porque ha sido mucho el golpe que le han dado internamente y muchos los factores de corrupción que han incidido en un amplio sector militar. Pero ahí hay una fuerza importante, números no le puedo decir exactamente, porque son contactos y células que se están organizando para cuando haya la necesidad de un solo viaje y con una orientación civil, óyese bien, una orientación civil, actúen en función de la libertad en Venezuela. Eh, claro está, tiene que haber consenso, y ahí es donde yo veo la parte crítica en Venezuela, el consenso entre una corriente civil que pueda hacer la transición y una corriente de partidos políticos e intereses que comiencen a movilizarse y activar focos de, focos de perturbación social en un momento tan crítico para el país como es una transición política. Porque la transición política no es que yo se va y yo me siento. La transición política requiere negociar, requiere consenso, requiere aceptación, requiere violación del Estado de Derecho en algunas oportunidades, Ujú. requiere poder responder a la demanda de la seguridad de los ciudadanos. Y para responder a esa demanda, primero están las medidas persuasivas de la autoridad política en el momento. Pero si esas personas no acatan y no entienden que para la seguridad y la paz social necesitan entregar las armas y reducir sus aspiraciones de poder o de malandraje, porque también es malandraje, entonces habrá que utilizar la fuerza del Estado, el poder y la autoridad en las Fuerzas Armadas para reducirlos, y ahí podrían haber inconvenientes importantes. Por eso es que es necesario que las Fuerzas Armadas estén identificadas con este proyecto, porque si las Fuerzas Armadas no están identificadas con el proyecto y algún gobernante, sea quien sea, por elección o de facto, intente dar instrucciones a las Fuerzas Armadas para que salgan a reprimir, oye, se puede correr riesgo que los militares no salgan. Entonces, eso hay que coordinarlo y tiene que ser con credibilidad y personas que puedan dirigir a los militares, porque tiene que ser una dirección civil. La Junta de Gobierno, si es que hay una Junta de Transición, puede ser de tres maneras: todos civiles, todos militares o una combinación de militares y civiles. Pero la estructura de seguridad que va a respaldar la acción de esos ciudadanos en un poder transitorio, de consenso, de respeto y de reconocimiento de la gravedad que transita el país, las únicas instituciones que pueden respaldar a esos señores son los ciudadanos que le corresponde por origen, por ser originario, por ser ciudadano, por ser pisatario del territorio nacional, y los militares que su función es defender a los ciudadanos, su misión primaria. Entonces, esas dos instituciones tendrán que coligarse, tendrán que identificarse y unirse para respaldar a quienes sean escogidos y designados para eso. El doctor Franceschi me ha nombrado varias veces a mí, en la parte militar, pero puede ser cualquier persona de credibilidad pública. Igualmente yo pienso que eres un hombre que puede ocupar esa posición, depende de lo que digan los ciudadanos, depende de lo que diga el momento de la crisis, depende del consenso, y por eso es que estamos tratando de impulsar esto, porque el asunto puede ser pronto,
puede ser pronto o podría ser muy pronto y necesitamos dejar clara una posición de nosotros y no somos nosotros solos, sino son un grupo grande y un grupo de militares. Hay cosas que hemos hablado que no se las puedo comunicar por aquí porque sería hablar demasiado y no es conveniente en este momento. Pero hay integración de grupos e integración de personas que están dispuestas a apoyar y a enfrentar esto, no en las calles, enfrentarlo políticamente en el momento que sea necesario. No ocurra lo del 11 de abril, que el 11 de abril todavía los ciudadanos no saben qué pasó, porque todo está escondido, no quieren que se sepa, y fue que se negoció con el gobierno y los partidos no apoyaron a Carmona, y habían 5 presidentes, a pesar de que había un consenso que era uno solo, o era una junta de gobierno, no se hizo la junta, no fue la persona que se escogió. Habían 5 presidentes, los militares no respetaron las decisiones políticas, no le hicieron caso a Carmona, o sea, eso fue un desastre. Y eso que ocurrió no puede repetirse y tiene que ser con carácter y firmeza, porque el que salga a echar vaina tendrá que ser reducido, porque el país no puede soportar más desorden y caos. Y en una transición, lo primero que hay que evitar es que entre el desorden, domine el ámbito político y de la calle y de repente se pierda y caiga uno en un caos. Eso es lo más grave que puede ocurrir. No solamente las personas que lidericen. Fíjense lo que pasó en Honduras. En Honduras tuvieron casi un año tratando de derrumbar al presidente encargado, nombrado por el Tribunal Supremo, Ujú. cuando destituyeron a Zelaya, que estaba vendiendo prácticamente ese territorio, y las Fuerzas Armadas intervinieron, nombraron un presidente y se quedó un año hasta que hubo la transición política. Pero ahí Brasil, Lula, Chávez y otros países se metieron a tratar de revertir el orden en Honduras. ¿Y qué ocurre si Brasil se mete en Venezuela? ¿Y si se mete el presidente Santos o se mete Fidel? Por eso es que es grave lo que estamos, grave no, es delicado lo que nosotros estamos analizando para evitar que caigamos en eso. Y al que se salga del carril tendrá que ser puesto en el carril por la fuerza pública o por la fuerza militar. Porque si no, señores, entramos en un caos, en una espiral inmanejable que no sabemos a dónde van a caer. Esto, por lo visto, ustedes están considerando que posiblemente durante esa transición exista un enfrentamiento entre estos colectivos, que son grupos paramilitares, y las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el papel que debe asumir la sociedad civil de presentarse a este escenario? ¿Cuál sería la recomendación que usted hace? La sociedad civil frente a una situación de este tipo tiene que mantener la calma y resguardarse, porque no sabemos lo que pueda esta gente tener preparado, no sabemos. Claro, en este momento no sabemos muy poco, posiblemente podamos conocer mejor, porque estamos también actuando en esa dirección, recabando información. Es muchas las cosas que podemos hacer, pero estamos los otros dos solos y estamos aquí. Entonces tenemos que estar coordinando por teléfono, por internet, no es seguro, vía Twitter, mensajes por celo para que la gente los escuche y nos siga. O sea, una cantidad de cosas que estamos haciendo para que podamos alertar a la sociedad. Pero en ese momento, la autoridad en la calle va a ser la Fuerza Armada y la autoridad pública es la autoridad que se escoja como autoridad de la transición será la autoridad máxima y ellos tendrán que decidir qué se va a hacer. Por eso es que es importante que el ciudadano se mantenga alerta, atento, y que no es que se va a ir para la calle a celebrar y a copar las calles con euforia o con peleas, porque no sabemos cómo van a reaccionar. Los primeros momentos tendrían que ser de mucha calma, de mucha tranquilidad y observar. Porque hay vecinos que son chavistas, hay vecinos que son radicales. Es así. Vicealmirante, mucha gente tiene la percepción de que una junta cívico-militar de transición traería como resultado cambiar una bota por otra. ¿Qué le puede decir a estas personas? No, ese es un análisis muy primitivo Mm,
que respetando lo que lo analizan y por una opinión pública abierta que uno tiene que entender y respetar, eso no es lo que va a ocurrir. Eso no es. No es cambiar una bota por otra. Es una transición. Y en esa transición, de repente sale Maduro, como yo digo en una entrevista que le doy eh, en el ABC de España, el año pasado, exactamente por este tiempo, yo le decía al periodista, a la periodista, que Maduro salía profilácticamente, Ujú. porque yo ya desde entonces sabía que Maduro no podía con el país. El país venía parapléjico, el país venía mal. Y con este señor ignorante, mucho peor. No tiene equipo, no tiene liderazgo, no lo respetan los mismos compañeros de los ministros, no lo respetan la gente del partido, el partido se está desmoronando. Entonces, ¿quién va a reemplazar a esta gente? ¿Quién? ¿Quién asume el control como autoridad? ¿A quién van a respaldar las Fuerzas Armadas? ¿A la Mesa de la Unidad y su grupo? Mm. Y yo creo que por ahí no van los tiros, creo, pero podría ser. Pero eso hay que verlo, eso hay que negociarlo, puede que yo le dije, tiene que ser consenso. Y los militares mismos han dicho que ellos quieren regresar a sus cuarteles. Nos lo han manifestado a nosotros. No quieren poder político, ni espacios políticos. Quieren regresar porque ellos saben que lo que viene para Venezuela es un periodo muy, muy difícil, más difícil y delicado y grave que cuando asumió el poder el presidente Rómulo Betancourt después de la dictadura de Pérez Jiménez. Fíjense que caímos en 14 años de guerra civil, de guerra de guerrilla. Ujú. 14 años estuvimos en una guerra guerrilla y no era como ahorita. O sea, si usted le pregunta, porque yo le he preguntado a muchos civiles que le veo condiciones para asumir el control del país, ¿tú le echarías pichón a esto? ¿Tú actuarías de esta manera? Me dice, no, mi hermano, yo no quiero meterme en problemas de derechos humanos. Yo no quiero ser involucrado en eso. Bueno, y si quedan armados y quedan poniendo bombas y haciendo asaltos y matando policías y matando gente, hay que actuar. ¿Tú lo vas a ordenar? Bueno, no, chicos, yo no estoy preparado para eso. Entonces, cuando los emplazamos y cuando le preguntamos qué son capaces de hacer en un momento crítico, no están preparados mentalmente para eso. Eh, Uno se ha reunido o se piensa reunir con otros movimientos o grupos de resistencia. Claro, claro que sí. Nosotros estamos irrumpiendo o estamos dando una apertura a los ciudadanos, a todos los ciudadanos. Porque esto no es un movimiento político, esto no es un partido para presentar gente a las planchas de elección popular, ni para... Este es un movimiento político para sacar del poder a estos bandidos con el apoyo de los militares. Es para eso. Esto no es para posteriormente lanzarse como candidato, ni yo quiero ser diputado, ni yo quiero que me nombren alcalde, quiero ser gobernador, no, no. Esto no es de partidos. Los partidos tendrán que organizarse y tendrán que preparar sus planchas y su filosofía política y su proyecto de país o su proyecto de gobierno que va a un sistema electoral cuando se logran las elecciones y finalice la transición, ellos asumirán el poder los que ganen, pero el país tiene que estar equilibrado, tranquilo, reinstitucionalizado. La PDVSA, la empresa básica del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Policía Municipal, la infraestructura para el desarrollo encaminada, la deuda pública, las finanzas del país, que no sabemos cómo va a quedar el país. Entonces tú no puedes estar pensando en que te vas a meter en esto para que tú vas a ser trampolín para tú ser electo candidato a presidente o candidato a gobernador o cabeza de un partido político. Por eso es que este movimiento agrupará y estamos llamando a ciudadanos que entiendan la problemática y que vean que la transición tiene que ser respaldada por los ciudadanos. ¿Cómo cuidar de que no pretendan entrar en este periodo de transición estos ñángaras colaboracionistas que hay dentro de la oposición venezolana? Mire, no quiero alarmar ni mucho menos,
Nosotros tenemos una lista grande de colaboracionistas, comprobados, inclusive aportados por militares. No solamente porque nosotros lo hemos identificado y sabemos, sino que hay militares que también saben quiénes son los colaboracionistas, los que van a Fuerte Tiuna y a las unidades militares a vender productos, los que van a cuadrarse de noche con los militares o escondidas con los militares y con miembros del gobierno. Eso tendrá que ser denunciado. ¿Esta junta cívico-militar tendrá lo que se necesita para evitar una guerra civil? ¿O ustedes han visto, se plantean una guerra civil en Venezuela? No, en ningún momento va a haber una guerra civil porque los ciudadanos no van a utilizar armas. Los ciudadanos no van a ir a la violencia. Esa violencia que se presente tendrá que ser reducida por las Fuerzas Armadas frente a los grupos opositores o paramilitares o bandidos o malandros o cubanos que estén en Venezuela. Por eso es que los cubanos tienen que salir en las próximas 48 horas, que hay un cambio de gobierno, tienen que salir del país. Y para eso tenemos que pedir apoyo a México, Chile, Brasil, Estados Unidos, cualquier país europeo que manden barcos y aviones para sacar a esos cubanos y ponérselos allá a Fidel o a Raúl en la isla. Inmediatamente, sin hacerle daño, sin que sea una persecución, sino no podemos tener los cubanos en Venezuela hasta que nosotros no sepamos cuántos venezolanos somos. No sabemos cuántos somos. Aquí hay cubanos que están viajando por el mundo con pasaporte y documentos venezolanos. En España ocurre eso, en Panamá ocurre, en Costa Rica ocurre, aquí en Estados Unidos ocurre. Es así. Entonces no se puede actuar con tanta ingenuidad o bonomía, porque el venezolano tiene que saber que estamos en un momento crítico, que estamos en un polvorín, que estamos en el vórtice, como digo yo, en el vórtice de un huracán. Y no podemos domar el huracán, no podemos manejar la violencia que se puede desatar, no podríamos manejar los diferentes intereses lícitos o ilícitos que pueda haber en el colectivo político nacional, tanto el gobierno como opositor, para que pongan en peligro la estabilidad de una junta de transición. Ahí se va a encontrar con una pared y no es violencia, es la ley. La ley, el decreto y la constitución que se va a poner en vigencia. Es la misma constitución porque se va a cumplir. Vicealmirante, recientemente fue anunciado por Nicolás Maduro un aumento de salarios del 45% para los militares. ¿Será esto para calmar el malestar que hay dentro de la Fuerza Armada? ¿Hay división dentro de la misma? ¿Tiene el régimen el control? No le entendí la pregunta. No, que esto, recientemente pues Nicolás Maduro anunció el aumento de sueldos para los militares de un 45%. Esto, ¿qué significa esto? ¿Es quizás para calmar el malestar dentro de la Fuerza Armada? ¿El régimen tiene control dentro de la Fuerza Armada? Déjame explicarle de la perspectiva mía porque mucha gente habla y Uh-huh. no tiene la pertinencia para opinar en ese sector. Claro, todo aumento de sueldo es un beneficio a un sector de la población que no debería ser. El aumento debería ser para todo el mundo. Pero es que estamos en un régimen que está montado sobre la Fuerza Armada. Lo lógico, lo razonable, bajo la perspectiva de ellos, es mantener bien a los militares. Eso se ve así como de anteojito. Lo lógico, y eso fue toda la vida. En Venezuela la democracia también muchas veces aumentó primero porque teníamos muy bajos sueldos. Usted no puede tener un cuerpo militar viviendo de migajas, ni viviendo de trampas, porque la corrupción automáticamente entra en el cuerpo militar. Y eso es válido para las policías, válido para los cuerpos de inteligencia, válido para los bomberos, válido para los médicos, para los profesores y maestros, porque el trabajo tiene que ver con el ciudadano, con el hombre, y tiene que estar bien pagado para que la corrupción y las carencias sociales no se tramitan
a la persona que está recibiendo la educación, la seguridad, el servicio, etcétera, etcétera. Ahora voy a la parte militar. Cuando yo era militar activo, que tuve 37 años, a nosotros nos aumentaban el sueldo, pero la inflación nos iba comiendo el sueldo. Te quedamos igualitos. Y muchas veces esos aumentos de sueldo no iban para la pensión. O sea, te aumentaban una migaja para el momento. Pero cuando tú te retirabas, ese aumento de sueldo no figuraba en la pensión como acumulativo de salario por años. Y en un fideicomiso que teníamos los militares, así como PDVSA y creo que los profesores universitarios también. Era muy poco. Después no había el abastecimiento completo para tú tener con ese dinero comprar los bienes y servicios que tú querías. En este momento que estamos viviendo, el aumento de sueldo es una bofetada en la cara a los militares y una patada en el trasero a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque con ese 45% van a los anaqueles y no consiguen nada. No consiguen comida, no consiguen vestuario, no hay gasolina, no hay repuesto para los carros, no hay cauchos, o un caucho cuesta una barbaridad. A mí me estaba diciendo ayer una señora que por casualidad me la conseguí aquí en un supermercado, me decía que la cesta básica tiene 24.000 bolívares. Ujú. 24.000 bolívares. ¿Usted sabe cuál es el sueldo de un vicealmirante? 26.000 bolívares. Entonces el aumento de sueldo es bueno. ¿Qué significa el aumento de sueldo? Una bofetada. Ese almirante ganará ahora 30.000, 35, 34.000 por ahí. ¿Y qué compra? ¿Y si tiene niños, y si tiene hijos en la universidad? ¿O si tiene que pagar el carro? ¿O un problema que tenga en su casa? ¿O un choque? ¿O una enfermedad de un familiar? De mamá, el papá, un hermano. O sea, el aumento de sueldo es una bofetada, porque la calidad de los servicios son pésimas y no hay abastecimiento. Esa es una burla. Yo no me explico por qué la gente critica. Bueno, mi hermano, sí, le aumentaron los sueldos. ¿Por qué? Porque este es un gobierno totalitario que depende de los militares. Claro. ¿Y qué hacemos para salir de eso? Hay que tumbarlo, hay que sacarlo, hay que apelar a la Constitución. Pero si seguimos murmurando y si seguimos hablando y no hacemos nada, seguirá igualito. Ya tiene 15 años, ya tiene 22 años desde el cuartelazo militar, este grupo de bandidos en el poder o cerca del poder, manipulando todo y destruyendo todo. El Insólito, es sueldo, así. el aumento de sueldo, repito, es una bofetada a los militares, pero a la vez es una patada por el rabo, para decir la palabra exacta, a los ciudadanos venezolanos. Ahí se lo calan. No, si a mí me corresponde el que me mete el sueldo, el día siguiente del decreto, yo he debido estar en la calle, no peleando con la policía, sino no voy a trabajar, no me presento al ministerio, no me presento a la CanTV, no me presento al banco, no me presento a ninguna parte, no voy a la universidad, no doy clase. Yo necesito que me paguen lo que vale mi sueldo, lo que vale mi trabajo y mi capacidad y mi preparación. Pero todo el mundo lo que hace es quejarse. Y quejarse, parásitos, bandidos, ladrones, cabrones, todo perfecto, sí, perfecto. ¿Y tú, dónde quedas? Entonces, oye, no hay palabra decente, ¿cómo calificar? Esa es una bolsería, esa es una queja fútil, una queja que no va a ninguna parte, una queja que queda en el teléfono y en el Twitter, pero sigues cobrando lo mismo Ujú. y no reaccionas. Es como cuando tú tengas un jefe, y voy a poner un ejemplo muy, muy, muy negativo, que tú tengas un jefe que aplique operación colchón. Entonces tú dices, no, yo me quedo aquí porque este tipo a mí no me toca. Bueno, pues yo me voy por dignidad, me voy. Me retiro de ese trabajo porque no puedo aceptar un tipo que se maneja así. Y viceversa. Pues también puede ser de un hombre, de una mujer hacia un hombre. Y pongo un ejemplo parroquial porque es una de las cosas que yo he visto que se critica más y ocurre. La violencia de género. No, el tipo me pegó y me sigue pegando. Pero señora, sálgase de esa casa y váyase por otra parte. No va a permitir que le siga pegando. No sé si me Es- explico. sí.
Y En la, usted va para un hospital y lo atiende mal y usted no dice nada porque el médico se fue a tomar café y tiene un herido ahí. Y yo le formé un peo al médico, le dije, como caballero, yo vine aquí para que usted me atendiera. La prioridad soy yo, no el café. Porque uno va a una clínica y de repente el médico sale de su consultorio, se va a tomar café, habla con los enfermos, habla con sus amigos y a la hora y media es que venga, viene y uno ahí sentado esperando que el médico lo atienda. Mire, aquí en Estados Unidos, en estos 6 meses que yo tengo, yo tengo experiencia porque yo estuve 4 años en California y tuve 2 años en Washington y tuve casi 2 años en Italia, menos de 2 años, y yo veía la atención en Italia, por ejemplo, en los hospitales, todos los hospitales eran atendidos por monjas. Las monjitas eran las encargadas de la administración, eran las jefes de enfermera, eran las que se encargaban de la parte de hospitalización, eran monjas. Y funcionaba perfecto esos hospitales y clínicas italianas. Aquí en Estados Unidos, yo en estos días tuve que ir a una consulta odontológica y me atendieron de maravilla. Es más, no me cobraron. No me cobraron y aquí la odontología es cara. Tuve suerte. Y fui a hacerme un examen de la vista y igualmente entré primero, me hicieron un insulto, el tipo me esperó, me atendió personalmente, o sea, un respeto hacia el paciente. En Venezuela yo lo he sentido porque en la Fuerza Armada se respeta al paciente, es una obligación de los médicos. Pero tenía que llevar a mi mamá, a un familiar mío, y me daba cuenta que las cosas no eran así como yo la, las necesitaba y tenía la obligación de recibir. Entonces ahora nosotros tenemos que darnos cuenta que hay que cambiar. El cambio es un cambio sustantivo en toda la sociedad venezolana. No es solamente en lo que vayan a ocupar el poder o vayan a ocupar los cargos más importantes de la administración. Es que el venezolano tiene que cambiar. Esto no puede repetirse. Esto no puede ser reeditado en Venezuela más nunca. Vicealmirante, Resistencia Venezuela escribe lo siguiente. Buenas noches y gracias por sus excelentes programas. Pregunta el vicealmirante, si podremos ver una actuación antes de que siga caminando el plan macabro de la constituyente. Una actuación. Sí, me imagino que se refiere a que este proceso de transición se dé antes de que se finiquite, se concrete la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Para esas cosas yo no le puedo dar tiempo, porque no es tiempo. Ahora, la constituyente es una mentira. Ujú. Y si los ciudadanos se detienen a analizar y considerar que la constituyente es la solución, el país no entrará en gobierno de transición, porque la fuerza civil, la fuerza militar se va a apagar porque dicen, no, si hay constituyente, nosotros no hacemos falta. El ciudadano quiere constituyente, así como hubo diálogo y apagaron con el diálogo, y así como hubo críticas a la violencia de Enrique Capriles y la Mesa de la Unidad, cuando estaban los estudiantes en la calle. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que ir cuanto antes salir de esto. La constituyente es una demora, Ujú. es un obstáculo, es una farsa, es una mentira, es un engaño a los venezolanos. Y el que piense que la constituyente es la solución, está equivocado y es más, debería quedarse callada la boca y no volver a hablar más. Respeto la opinión de todo el mundo, pero es que la constituyente no es solución. ¿Cuántas elecciones hemos ido? ¿Cuáles han sido los resultados? En las que ganamos, aparentemente que ganamos, que fue en la de Capriles, ¿qué pasó? Ganamos el referendo donde querían convertir a Venezuela en un país comunista. Ganamos ese referendo, derrotamos a Chávez. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo la oposición? Negoció con el gobierno e implantaron lo que quisieron. Cuando la transición política de Chávez a Maduro, ¿a quién le correspondía constitucionalmente? A Diosdado. Hicieron una matraca y una trampa judicial en la sala constitucional, declararon que había continuidad administrativa, continuidad política, y siguió Maduro. ¿Y la oposición qué hizo? Se lo caló.
Y vamos a seguir calándonos a esa gente con engaños y mentiras. Yo no creo en constituyente. Yo no creo en constituyente y en la firma es otro problema. Porque la gente, creo yo, que tiene miedo de firmar. Creo yo. No estoy en Venezuela, he recibido poca información, pero como yo no creo en la constituyente, ni me ocupo. Es más, ni la critico. Cada venezolano sabe lo que le corresponde y sabe qué tiene que hacer. Si después de 15 años los venezolanos no entienden que por ahí no es la salida para los problemas graves que tiene Venezuela y que ya estamos sin comida, sin asistencia, sin seguridad, matan a las personas, los paramilitares en la calle disparando, metieron presos a los policías y dejaron libres a los paramilitares, destituyeron un ministro que me guste o no. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Hacia dónde vamos? Yo no entiendo esas personas que todavía piensan en constituyente. La resistencia es así. Resistencia puede ser activa y pasiva, pero resistencia. Ujú. Sin duda. Bueno, nosotros la semana pasada estábamos conversando con el doctor Ludwig Moreno, miembro de Voto Limpio, y esto, bueno, en principio dificultamos que se recaben las firmas necesarias para activar el proceso constituyente, además que para eso tendrían que pasar por 3 eventos electorales, muy complicado que lleguen a recabar las firmas y obviamente la constituyente en este momento donde se encuentran todos los poderes secuestrados, solo serviría para consolidar el comunismo que ahorita impera en Venezuela. No hay otra. Claro, yo escuché muy detenidamente al doctor Luis Moreno en su exposición, la volví a escuchar nuevamente, quedé convencido de los planteamientos, por lo menos reafirmó Ujú. mi punto de vista. Él claramente dijo ahí, esto reafirma el comunismo, esto no va a ser posible, hay que cumplir 3 etapas imposibles y al final si el gobierno dice no entrega, no entrega, como ha Exacto. hecho siempre. ¿Y quiénes Es van a así. salir a la calle? Y los militares, cuando usted le dice, no, si están votando, no, vamos a votar, la cosa es electoral. Entonces, Sí, yo creo que ya muchísimos venezolanos tienen muy claro que la salida no es electoral y no puede ser electoral mientras todos los poderes del Estado sigan secuestrados, mientras el CNE siga manejado por Cuba, mientras todos estos eventos sigan tal cual como están ahora, es imposible una salida electoral porque el régimen no te va a dar la posibilidad de salir de él a través de los mecanismos pues que están establecidos en este momento. Y eso es algo que debemos tener claros todos los venezolanos. ¿No? y así es. Eh, sí, sin duda. Vicealmirante, la destitución de Miguel Rodríguez Torres ante el Ministerio de Interior y Justicia. La prisión de los funcionarios del CICPC ocurren luego de que los colectivos piden la cabeza de Rodríguez Torres, luego del allanamiento a la sede del colectivo 5 de marzo, donde fueron asesinados 5 de sus miembros. Esto significa que el régimen reconoce la superioridad de estos grupos paramilitares sobre las Fuerzas Armadas de seguridad y de orden. No, yo no creo que el gobierno reconozca eh, la fuerza de estos señores. Es que el gobierno está entrampado, perdió poder, depende de los grupos paramilitares. Cuando un gobierno, entre comillas, comunista en este caso, totalitario, un grupo de vándalos creados por ellos, impone líneas de conducta política y saca del Poder Ejecutivo al ministro más importante de este gobierno, en este caso que es la seguridad pública, frente a una acción de enfrentamiento entre policías y grupos armados, Uh -huh. paramilitares, ¿verdad? Significa que no hay Estado, que estamos en mafias. Lo que tenemos son mafias y Maduro no manda. Ahí no manda Maduro. Ahí manda Diosdado Cabello y las Fuerzas Armadas. Esto que pasó con Rodríguez Torres tendrá su repercusión en los próximos meses. Usted va a ver, porque los militares no saben, los militares saben que estos malandros hay que reducirlos, porque van a tener que enfrentarlo en algún momento.
y van a presionar al gobierno para que lo reduzca. ¿Quién sabe si Rodríguez Torres negoció para más adelante quedar en el encargado de la presidencia? Porque Maduro sale y así tranquiliza a los grupos paramilitares y permite que los militares puedan tomar control de esos grupos armados. Esto es un juego estratégico bien feo, donde la desventaja total la tiene Maduro y donde la ventaja total la tienen los militares, no los paramilitares. Ya las policías están desarticuladas. ¿Qué policía va a hacer caso si están 5 compañeros presos que actuaron frente a grupos armados al margen de la ley? Y entonces los malandros y los fascinerosos están libres y los policías, me guste o no me guste, de este gobierno, están presos. ¿Qué van a hacer los otros policías? ¿Qué van a hacer los militares? O sea, esto es una papa caliente que va a resolverse pronto. No sé cómo se va a resolver, pero yo no le doy mucha vida a Maduro, no le doy mucha vida. Ese sale del Vicealmirante, poder, sí, adelante. ese sale del poder No, pronto. que sí, precisamente este mismo colectivo exige la cabeza de Diosdado Cabello, Ahí porque voy, lo ahí voy. acusan. Sí, esto lo acusan, por supuesto, de ser cómplice de estos asesinatos. Además, lo acusan de ser él, la persona que los llamó, que les hizo el llamado para arremeter contra los estudiantes en las protestas de febrero y los meses consecutivos. ¿Se atreverá Nicolás Maduro a sacar a Diosdado Cabello? No creo que lo haga, pero fíjense lo siguiente. Vamos a poner las fuerzas políticas del gobierno en su justa dimensión. Este Ujú. gobierno se mantiene porque los militares están cuadrados con Chávez. Chávez se muere y ellos no reconocen a Maduro, porque a mí me lo dijeron la misma noche que Chávez se fue para Cuba. Un militar de alta graduación me llamó y me dijo, mire, no queremos a ese tipo de presidente. Ese tipo no ha hecho nada, es un flojo, no nos lo calamos. Y resulta que se lo calaron. Pero ¿qué pasa? Diosdado no, Diosdado es el militar retirado que tiene mejor peso político en el gobierno. Es presidente del partido, es presidente de la asamblea, es militar. Los compañeros de él son generales y almirantes. Tiene, eh, ¿cómo te digo? Tiene autoridad interna. Maduro no la tiene. Imagínate si sacan a Diosdado. Ahí se puede prender la candela, no disparos y asalto y matazón, no, pero se cae el gobierno. Sin duda, la tiene muy difícil, Nicolás, Muy en este difícil. Yo no momento. creo que lo haga. Yo no, creo- yo no te- yo no creo que lo haga, pero si lo hace, es una jugada política muy grave donde eh, el gobierno Maduro tendrá que afinar muy, muy fino, porque lo que le viene es un tsunami de seguridad. Sin duda. Vicealmirante, ya lamentablemente estamos llegando a la parte final del programa. Quiero hacerle una última pregunta. La almirante Carmen Meléndez se venía desempeñando como ministra de Defensa. Esta sustituye a Miguel Rodríguez Torres en el Ministerio de Interior y Justicia. Nombran entonces al general en jefe Padrino López como nuevo ministro de Defensa. Además, sigue siendo jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional. Además de eso, Néstor Reverol es ascendido a mayor general y nombrado comandante en jefe de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Qué hay detrás, según su apreciación, qué hay detrás de todos estos cambios dentro de la Fuerza Armada? Bueno, yo creo que ahí hubo un enroque. Primero, la ministra Carmen Meléndez nunca tuvo autoridad. Ustedes cuando le veían la cara a esa señora en los eventos públicos o hablando en público, usted le veía autoridad. Bueno, yo la verdad Esta es que ni la veo, porque no la metabolizo. Bueno, no, pero pues yo sí la veía porque yo observaba muy bien eso. Ujú. No tenía autoridad. En la Fuerza Armada Venezolana, el ejército tiene preeminencia sobre la Fuerza Aérea y sobre la Marina.
Y por eso es que algunos presidentes le dieron importancia, mucha más importancia a la Marina y a la Fuerza Aérea porque se dan cuenta que el ejército controlaba mucho a la otra fuerza y no les da autonomía. Eh, Hay cargos que en el ejército venezolano se creen que pertenecen al ejército y no a las Fuerzas Armadas. Ese cargo de ministro es uno. Esta señora llegó al poder después que muere Chávez. Llegó puesta por la familia Chávez. Dicen que por Raúl Castro, pero fue puesta por la familia Chávez. Los generales que esperaban ese cargo no se lo dieron. Padrino quedó ahí esperando. Padrino llega al Ministerio de la Defensa. Pero Padrino tiene autoridad y liderazgo interno. Ahí no hay ningún líder. Pongan a quien pongan, ahí no hay líderes militares. Hablaron un rollo, todos pierden autoridad porque no tienen la estructura ética ni han crecido en la estructura militar por méritos y por valores pero por profesionales y cursos, etcétera, etcétera. Han crecido por amistad, componendas, intrigas, zancadillas, y ahí no hay liderazgo, que es el problema grave que tienen los militares ahorita. No hay liderazgo militar. Maduro no es líder. Ahí puede aparecer cualquier oficial superior, cualquier general de los jóvenes y asume el liderazgo. Ahí puede pasar cualquier cosa. Yo no creo que salgan a Diosdado Cabello. Yo no creo que Maduro tenga autoridad sobre la Fuerza Armada. La ministra Menéndez nunca la tuvo. Se va como un cero a la izquierda en materia militar. Nunca se le vio autoridad ni prestancia de poder. No es porque sea dama, ni porque sea no es porque tenga que ser una mujer machorra, una cosa así, una hombruna, no es eso. Es que la mujer que es ejecutiva, así esté vestida de Chanel, se le ve por encima que tiene autoridad, es ejecutiva, pues manda, dirige. Ella no dirigía nada. No, yo la conozco, ella fue alumna mía. Yo la conozco a ella de cadete. No es que sea una mala profesional, no es que sea una mala mujer tampoco. Es la autoridad en un momento de crisis. Y a lo mejor la sacan porque ahí viene una crisis y necesitan ahí pantalones de otra manera. Ahora, Claro. yo cierro esta parte. Cualquier cambio cosmético que haga Maduro, cualquier cambio cosmético no es respetado ni interpretado así por las Fuerzas Armadas. Desde el último oficial hasta el general más grande. La lectura no es la que hace la gente en la calle. La conducta no es la que hace la gente en la calle. Uno de los problemas que tenemos los venezolanos es que perdimos la seguridad, porque los militares ya no son garantía de seguridad para nosotros. Tendrán que regresar a eso. Habrá que purificar las Fuerzas Armadas, habrá que reincorporar a algunos retirados que son muy buenos y que se fueron porque no se calaban esto que estaba ocurriendo ahí y prefirieron irse. De ese grupo habrá que buscar algunos o unos cuantos que se reincorporen y asuman la dirección bajo los principios éticos que teníamos anteriormente y reforzarlos, porque no es que todo era perfecto, porque las instituciones democráticas corrompieron en cierta manera las Fuerzas Armadas, cambiaron el profesionalismo por el partidismo y cambiaron el jalabolismo por la capacidad militar. Entonces eso hay que erradicarlo mínimo de la estructura militar. Usted cuando va a buscar un médico, busque el mejor médico, no busque el pirata, ni el que se ríe mucho, ni el que se echa palo, ni el que no tiene garantía y solvencia profesional. Usted busque el mejor, así sea feo, así sea chiquito, así sea negrito, así sea andino, así sea portugués. Usted busque el mejor médico porque es su vida. Bueno, la seguridad cuesta y la seguridad hay que buscar los mejores. El mejor policía, el mejor equipo de seguridad, los mejores equipos electrónicos de seguridad. Uno invierte en seguridad. No podemos seguir manejando a la Fuerza Armada como si fuera una pandilla de malandros, como hizo este gobierno en 15 años. Tenemos que cambiar radicalmente eso. Y lamentablemente los civiles no conocen lo militar. Tendrán que buscar obligatoriamente a militares rectos y profesionales. Tendrán que buscarlo.
Esos militares en situación de retiro que usted menciona, ¿considera usted que estarían dispuestos a retornar a la Fuerza Armada para reconstruir a la Fuerza Armada como tal? Por lo que hemos hablado, sí están dispuestos, bajo condiciones de respeto, bajo condiciones que se le garantice el regreso a la fila con su grado militar que tenían cuando se fueron, que no se les vaya a pasar factura política como pasó con las guerrillas en Venezuela. Ujú. Ellos piden condiciones y dicen, bueno, ok, si a mí me garantizan transparencia y respeto, yo me regreso, yo vuelvo a ingresar. Pero Eh, eso dependerá del grupo de personas que ocupe la transición. Eso dependerá del grupo de partidos o grupos de interés político que asuman la dirección política. Porque si empiezan los padrinos y empiezan los compadrazgos, no, este general no puede porque es el esposo de mi hija, no, aquel general, aquel coronel es el tío de mi nieto, no, porque entonces empiezan los padrinos a aparecer, van a seguir manteniendo la Fuerza Armada como una cueva de lacranes. Y si vamos a purificar el Estado, una de las instituciones que hay que purificar es la institución militar, así como las policías, así como los ciudadanos que no son venezolanos. No hay que seguir recibiendo gente aquí. Y ahora que yo estoy en el exilio me doy cuenta. En Costa Rica solamente permiten 30 días de permanencia a los que no son ciudadanos. En España 3 meses, los 3 meses tienen que irse. En Estados Unidos es variable, entre un día y 6 meses. Pero tienes que irte si no eres ilegal. En Venezuela se meten allá y nadie sale y Ujú. trabajan y hacen lo que les da la gana. Entonces, yo no es que esté en contra de los extranjeros, no, 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 en absoluto, pero vamos a poner orden en la casa. Tú estás aquí, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué vienes a hacer? Yo cuando estuve agregado de defensa en Washington en el año 94, a mí no me dieron el placer, o sea, el permiso para ejercer como agregado militar venezolano en el territorio norteamericano, después que los vecinos donde yo me residencié en Virginia, hicieron un informe de mi conducta ciudadana y no averiguaron los gringos en Venezuela quién era Iván Carratú en Venezuela como ciudadano. Ahí fue que ellos me entregaron el placer para ser agregado a defensa, 3 meses después de mi llegada. Wow. Eh, Venezuela es el único país donde el desorden está en la administración pública. Dígame esa dirección de extranjería, lo que se llamaba antes, la DIEX, eso es una eso es una guarida de bandidos y negociantes. En el año 2005 el gobierno me quitó el pasaporte estando yo en España, me lo anularon y yo no podía salir de España. Entonces yo tuve que pedir un salvoconducto a la autoridad española para poderme, porque el embajador no me atendió, el embajador venezolano, el general Lucas Rincón, no me atendió. Entonces me tuve que venir sin pasaporte y sin permiso de la embajada. Entonces las autoridades españolas me dieron un salvoconducto. Yo entré a Venezuela sin problema. Devolví el salvoconducto a la embajada española, que tenía que devolverlo. Y yo tuve 2 años y medio para que me dieran mi pasaporte. Y cuando iba a la DIEX ahí en la Plaza Miranda, el cubano que era director de extranjería me decía, mira chiquito, para ti no hay pasaporte hasta que Fidel decida. Yo tuve 2 años y medio sin pasaporte y lo conseguí porque una persona funcionaria que trabajó conmigo hace muchos años y yo lo traté bien y le hice varios favores, entonces me dijo, yo le voy a pagar sus favores y yo le consigo su pasaporte. Porque me cobraban 25 millones por un pasaporte que era falsificado, ni siquiera estaba hecho en la regla. Alrededor de la DEX funciona el antro de falsificación de pasaporte y negocios ilícitos con el pasaporte y con la cédula. Y no lo han puesto en serio. Eso hay que enseñarlo. No es posible que a una persona natural se le demore el pasaporte 7 meses, 8 meses. Eso sale en 2 meses, máximo un mes. ujú. Es En así. Venezuela en Venezuela es un vía crucis, la cédula. Dígame, ahora los teléfonos, ahora porque hay telefonía celular, pero antiguamente para conseguir un teléfono tú tenías que pagarle al de la CanTV un viaje real para que te consiguiera una línea.
para tu apartamento, para tu casa. Así me pasó a mí y me lo dieron porque yo era militar y tenía que tener un teléfono en mi casa por medida de seguridad y trabajo militar. Yo fui a la Canteve y me pusieron un teléfono. El primer teléfono en mi edificio era el mío. Y la gente se quejaba, y que por qué yo, que por militar, que por qué yo no tenía privilegio. No, no, es que yo lo fui así como los médicos. Los médicos tienen la obligación primaria de tener servicios primero que los demás, porque son servidores públicos, los bomberos, los policías. Eso no es por capricho ni por privilegio, es porque tiene que ser así. Y aquí en Estados Unidos es así. En otros países desarrollados es así. Pero bueno, esas son cosas que tenemos que aprender y mejorar después que salgamos de esto. La transición tiene que ser un proceso delicado con una junta de transición que puede ser mezclada o total militar o total civil, que no solamente que cumpla la Constitución, sino que restablezca la institucionalidad y si tiene que actuar drásticamente, tendrá que hacerlo. Para eso es la transición, para poner las cosas en regla, para poner a todo el mundo en cintura, para desarmar a los bandidos, para respetar a los profesionales, para darle seguridad a los venezolanos. Y si no se le da seguridad y seguimos el mismo bochinche, entonces ¿para qué es transición? Exactamente, exactamente. Bueno, yo no pretendo ser profeta ni que nadie me siga, es más, ni siquiera pretendo que estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo sí creo que hay una reserva moral dentro de la Fuerza Armada, que sí hay militares institucionales que están esperando a ser reconocidos como tales por la sociedad civil para poder actuar y, valga la redundancia, restituir el hilo constitucional. Pero para ello debemos dejar de escuchar a estos colaboracionistas que rebuznan constantemente sobre que una intervención militar sería un golpe de Estado. Señores, es imposible dar un golpe de Estado a alguien que no es presidente, porque desde el mismo momento que Chávez lo nombró como el elegido al trono es inconstitucional, porque Nicolás no podía ser candidato a la presidencia ni a nada. Sin contar que, por supuesto, todavía no se conoce la nacionalidad del sujeto en cuestión y que además en el 2013 fuimos testigos del fraude más descarado de toda la historia. Entonces creo yo que debemos cambiar el discurso y exijamos que nuestras Fuerzas Armadas cumplan con su deber, que no es otro que el rescate de la soberanía. Dejemos de creer en pendejadas y en salidas electorales, porque mientras los poderes del Estado permanezcan secuestrados, no hay solución posible por vía electoral. Dejemos de ser tontos útiles para el régimen, porque cada vez que participamos en alguna elección los atornillamos más y los disfrazamos de democracia. Nadie ha dicho que será fácil, porque como todo parto lleva dolor y sangre, y aquí estamos pariendo la libertad de Venezuela. Nosotros no tenemos las armas para enfrentarnos a estos sanguinarios que hoy ostentan el poder en Venezuela. Así que no nos queda de otra, lamentablemente, que confiar en lo que nadie quiere confiar y recordar que cuanto más oscura la noche, más cerca está el amanecer. Vicealmirante, un mensaje final para todos estos venezolanos y los hermanos de Latinoamérica que lo están escuchando en este momento. Déjame, sí, sí, gracias, Alejandra. Sí, Yo quiero leerles un trozo, un mensaje que a mí me llegó, pero quiero, cómo nos ven a nosotros en el extranjero. Yo quiero leérselo. adelante. Puede ser que yo no esté de acuerdo en todas sus partes, pero es una visión, una imagen que se proyecta de nosotros y así nos ven. Puede ser que no sea la correcta y después le digo qué persona lo dijo. Ujú. Voy a leerlo. El venezolano tiene el gobierno que se merece. Por ejemplo, en el Cairo, Egipto, los protestantes se fueron en masa unidos a derrocar a Mubarak. Más de 4 millones salieron a las calles del Cairo y en todo el país casi 20 millones. Ahí también se derrocó a Gaddafi. El pueblo lo mató y sus hijos los metieron presos y se le hizo un proceso internacional. En Venezuela no salen a protestar en Caracas ni 50.000 personas juntas. Batirán las piedras y esconden la mano. Son muy pocos los valientes y demasiados los cobardes.
El venezolano no tiene espíritu luchador y es muy probable que por su actitud sedentaria tenga el mismo destino que los cubanos. Ellos votaron por Chávez hace 15 años. Luego han habido fraudes electorales consuetudinarios, como en otros países. Pues ahora el venezolano debe aprender la lección. Muy fuerte, pero debe aprender la lección. Ellos llamaron a los demonios y ahora les será difícil deshacerse de ellos, sobre todo porque son muy sedentarios y lamentablemente para la democracia del mundo temo que no harán lo necesario por ella. Cada país tiene el gobierno que se merece. Son muy duras mis palabras, pero ellos deben saber que esa es la realidad. Ahora llegó el momento de demostrar que si quieren la libertad, me temo que Venezuela, mejor dicho, ahora llegó el momento de que si quieren la libertad. Me temo que Venezuela puede estar perdida definitivamente y la culpa la tiene el mismo pueblo que se queja, pero no hace nada ni hará nunca nada. Nada aunque crea que sí lo está haciendo, porque no son valientes. Son muy pocos los valientes. En la unión está la fuerza. El venezolano no se une porque es cobarde. 24 de marzo de 2014. Esto lo dijo el ex primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, a la cadena televisiva BBC, cuando le preguntaron por los problemas estudiantiles en Venezuela y la represión, cuando hubo diálogo, cuando se abusó de los muertos estudiantes, cuando no se respetó la lucha que esas personas tenían en la calle, cuando no los apoyamos, cuando comentábamos que nos quitaban el tránsito y no nos dejaban llegar a nuestros trabajos o a nuestro destino, cuando nos burlamos de los estudiantes como se vendían, cuando nos poníamos a llorar al ver cómo los masacraba la fuerza pública y la Guardia Nacional, cómo violaron a jóvenes mujeres, niñas, estudiantes, cómo asesinaron a jóvenes estudiantes, cómo los violentaron y cómo los abusaron de por vida. Esto que dice el primer ministro Tony Blair no es ni la cuarta parte de la realidad que se vive en Venezuela. Ujú. En Venezuela somos más cobardes todavía y dependemos de cobardes y nos dirigen cobardes y nos engañan cobardes y por eso es que estamos así, por creer en cobardes. Si nosotros no nos empinamos sobre estos bandidos que nos engañan de ambos lados y que nos utilizan y le damos una patada por el rabo y empezamos a ser ciudadanos como debe ser, valientes, directos, como fue Bolívar y todos los militares y civiles que fueron a la independencia, como Andrés Bello, como Germán Rossio, como toda esa cantidad de patricios Ujú. que durante 13 años lucharon por la independencia y fueron a la guerra por la independencia, sin tener armas, sin tener celulares, sin tener Twitter, ni canales Celo, sin tener nada, solamente caballos algunos y voluntad otros. Ese es el mensaje mío esta noche. Yo estoy fuera del país en estos momentos. Puede ser que no tenga mucha pertinencia a lo que yo exijo, porque estoy fuera. Pero desde 1992 hasta el 13 de febrero del 2014, yo estaba en el territorio venezolano luchando por todos los venezolanos y por mí, por mis hijos, por mis amigos, por mis hermanos. Y fui sacado del país, fui amenazado y en Venezuela nadie comentó qué fue lo que le pasó al almirante Carratú. Me allanaron, hablé con un alcalde, con el alcalde Gerardo Blay, y ni se ocupó del allanamiento de mi casa. No lo estoy diciendo por quejarme, ni mucho menos, porque yo aprendí a defenderme solo y me defiendo solo. Pero es para que ustedes vean la falta de solidaridad y de compenetración de nosotros, y por eso es que este ministro, ex primer ministro Tony Blair, está diciendo la verdad. Somos una partida de cobardes y si no nos ponemos los pantalones,
no tenemos nada que comentar, porque no hemos dado el ejemplo de valentía en ningún momento, solamente algunos. Buenas noches a todos, gracias a TPC, a Venezuela Sin Mordaza, a Alicia Valle, a Alejandra López y a todas las escuchas, también a la red Celo, mi Venezuela Heroica, que me informaron que estaban transmitiendo directamente este programa a los oyentes y a la audiencia de estos canales. Es una manera de comunicarnos y de informarnos las ideas y principios que nos motivan, no a mi persona solamente, sino al grupo al cual yo estoy perteneciendo, que es el grupo uno, un nuevo orden. El nuevo orden significa que tenemos que cambiar todo para ser diferentes. No es solamente esta república balurda y ladrona. La anterior también necesitaba cambiar. Y allá también tenemos que ir a cambiar. Buenas noches, un abrazo solidario. Me disculpan si hay cosas que no están de acuerdo conmigo, pero es una opinión y como opinión yo la digo. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a usted, vicealmirante. Ha sido un honor compartir esta noche con una persona esto que tiene muy claro qué es lo que hay que hacer y cómo se debe hacer. Bueno, agradecerle por supuesto al canal Celo Mi Venezuela Heroica por difundir esta información tan importante para todos los venezolanos. Vicealmirante, esto usted ya sabe porque se lo he reiterado en varias oportunidades que cuando usted considere conveniente las puertas de TPC están abiertas para difundir cualquier información que usted considere que deba difundirse. Bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias, muy buenas noches. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias, vicealmirante. Yo te tomo la palabra porque en oportunidades que ocurren eventos en Venezuela, hace falta inmediatamente la información. Cuando hubo la muerte del paramilitar Odreman, yo envié dos mensajes. Uno envía un mensaje a las Fuerzas Armadas y un mensaje a los ciudadanos, porque el establecimiento político opositor, lo que llaman la Mesa de la Unidad, no informó a los venezolanos lo que estaba ocurriendo, ni la grave situación que se podía presentar, y estamos todavía ante ello, cuando malandros armados salen a la calle a enfrentar a la fuerza pública. Porque ahorita son los policías, mañana o pasado puede ser los ciudadanos en la Así calle. es. Entonces tenemos que estar preparados. En cualquier momento yo tengo un mensaje para que tú me des la oportunidad de comunicarles mi análisis o lo que yo pienso o lo que yo sé. Por supuesto, ¿no? Usted nada más tiene que decirme y lo difundimos esto para TPC, para mí. Esto es un honor poder colaborar con la libertad de Venezuela y con hombres que como usted están dispuestos a dar la pelea por Venezuela porque Venezuela lo vale. Muchísimas gracias, vicealmirante. Quedamos a su completa disposición. Bueno, mis queridos amigos, gracias por escucharnos. Nos encontramos la próxima semana. Se les quiere, cuídense y Dios los bendiga a todos. Gracias.